Ahí estamos. Pues muy bien, hermanito, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí, muy buenas noches, aquí en la ruleta rusa, doctor. Así es, querido hermano. Estamos aquí transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, México, desde Radión Multimedios. Ahora sí que de Jalapa para el mundo, ¿no? ¿Cómo ves, hermano? Así es, como dirían los ángeles Azules. azules, ¿no? Así es. Oye, hermano, una pregunta. Venga. ¿De qué hablamos hoy? Híjole, mira, hablemos de ¿O todo lo seguimos que con tú el de quieras. chongue? Vamos a seguir con el de Chongo, pero no vamos a hablar más del gobierno. Esta vez no. Esta vez no. Perfecto. ¿Sí? ¿Usted quiere que hablemos más del gobierno? No, la verdad no. Nosotros somos muy propios. Sí. No le decimos que son inútiles, ¿verdad? No, pero también si nos preguntan si tuviéramos que decir algo bueno, yo creo que no. Que hay muchos hoyos en las calles en Jalapa para no andar a alta velocidad, ¿no? Y yo creo que ahora vamos a tener, entre más topes, también. Sí, ¿verdad? Y topes económicos, hermano, ¿no? Uy, sí, Y sí. médicos y clínicos y de mucho tipo. Pues miren ustedes, yo creo que tendríamos que plantear varias cuestiones, pero pues yo creo que hablamos de... ¿Hay un nuevo orden mundial, hermano? Híjole, pues es la pregunta ¿Qué es eso, no? muy interesante, ¿no? Sí, ¿no? Porque no solamente le tendremos que ver al orden mundial desde una perspectiva mundial, o sea, ese orden mundial, sino viendo al globo terráqueo, sino también en el análisis de un orden que tenga que ver en relación a tu orden interno, ¿no? Pues yo creo que el punto es importante, yo creo que tenemos varios elementos para poder hablar de... Yo creo que empecemos por un punto, ¿no? Venga. ¿Qué rayos es un orden? Pues un conjunto de normas o de reglas que me marcan el cómo jugar, ¿no? Pues yo fíjate que a lo largo de la historia de mi vida, creo que el orden es una construcción mental Claro. que se volvió social Sí. para poder no sentirse en el caos. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, nosotros empezamos de formas científicas a considerar al mundo y querer encontrar qué es la gravedad, cómo son sus leyes. Nosotros estructuramos muchas leyes. Usted crea leyes en su casa, con su familia. Usted crea sus propias reglas y a veces se enoja porque la gente que está a su alrededor no sigue sus reglas y por qué tendrá que seguirlas, ¿no? Claro. ¿No? Ahora, si nosotros recordamos a Rousseau, ¿no? El contrato social, ¿no? Que dice que pues desde que nosotros nacemos ya en un núcleo social, nosotros ya estamos comprometidos, nos adherimos a este contrato social. Claro. Y bueno, si analizamos a Hart diría que hay una ley de reconocimiento, ¿no? O sea, cuando tú vas en la carretera y ves verde, tú entiendes que es siga. Cuando ves rojo, sabes que es alto, y cuando ves amarillo es preventivo. O sea, esas leyes de reconocimiento que tú sabes lo que debes y no debes de hacer, ¿no? Pero está muy rosa, mi hermano. O sea, yo creo que la cuestión es que yo no tengo colación porque pues me brinco el rojo, Bueno, eso me pasa. brinco el amarillo. Y ¿no? pasa también. Ahora, yo creo que esta cuestión de que hay un orden, ¿no? Y que yo me adhiero a él, eso es como muy propio de la Revolución Francesa. Rousseau, ¿no? Ahora, ¿por qué no traigo a colación? No. Pero aquí hay una cosa, doctor. Usted lo ve rosa a Rousseau porque usted es Maquiavelo. Ah, maestro, me ha dado en mi mero mole, ¿no? Sí. Pues mire usted, yo creo que hay varios puntos importantes. Yo lo que creo es que las normas, lejos de reconocerlas, que indudablemente hay gente que las reconoce. Por ejemplo, tú vas caminando y dices, tengo que pasar por esta acera, o voy en mi coche, me tengo que parar porque hay un rojo, o porque aún estando en verde hay una persona que está cruzando, Claro. ¿no? Yo creo que en ese sentido hay un espíritu de respeto a la norma. Pero la pregunta es ¿por qué hay ese espíritu de respeto a la norma? Porque la norma se impone a través de un poder coactivo. Claro. Y ese poder coactivo, dirías tú, hermano, desde la casa, con los entes de autoridad. No necesariamente es el papá o la mamá, puede ser el abuelo, claro, o puede ser el tío o la hermana, alguien que funge como un sujeto de autoridad. Pero si hablamos del Estado, estamos hablando de una serie de
atribuciones imperatributivas, ¿no? Claro. Que a través de dispositivos y de cuerpos coactivos se echan a andar. ¿Y de quién estamos hablando? Pues de la escuela, que está cada vez peor, de los sistemas policiales, que cada vez están peor, ¿no? Del sistema que cada vez está mejor, el sistema tributario. Cuando digo cada vez está mejor, esto en el sentido que seguimos cautivos los mismos y nos cobran más. Claro, ¿No? definitivamente. Entonces, yo creo que en ese sentido no es que yo llegue a un mundo en donde hay normas y yo las reconozca o me someta a ellas por voluntad, sino porque hay una, diría Foucault, ¿no? Hay una serie de introyección de normas a través de elementos coactivos, ¿no? Pero ese tipo de elementos nos van a marcar el juego. Por ejemplo, no entendemos por norma la que está escrita, sino la norma que se respeta. O sea, la norma escrita dice, no te atravieses, no cruces si está el semáforo en rojo. Y yo lo hago, ¿no? Eso lo entenderían los clásicos del derecho como ley positiva. Exactamente, ¿no? Pero pensemos un poquito en términos más amplios. Nosotros tenemos una situación mundial, global, y estamos hablando de la pandemia, ¿no? Claro. De que estamos hablando del COVID, ya con una serie de mutaciones. Entonces, aquí la pregunta que podríamos plantear, o que le planteamos es, ¿el COVID genera condiciones para un nuevo orden mundial? ¿Hay un orden mundial previo al COVID? ¿Qué? ¿Hay una articulación entre el orden mundial y el COVID o los usos del COVID? O sea, las vacunas, los cierres económicos, ¿no? Claro. La ruptura de las cadenas de producción. ¿Cómo la ves, hermano? Mira, déjame mandar saludos. Perfecto. Norma Pérez Guerra, Julietina Rivera, Ares, Norita, Tía Soco, saludos hasta México. Muy bien. Sandra Ruiz, qué bueno que nos ves. Juan Baruch también está con nosotros. Miguel Ángel Serna, Mayolo Parra, gracias, saludos. Enrique, gracias también. Judith, qué bueno que están con nosotros. Bueno, pues el orden mundial se entiende, digamos, de forma, con teorías muy escabrosas, Sí. de considerar que hay un grupo de personas con un poder económico que supera países, Claro. y que ellos son los que manejan, tienen el control, el orden de muchos aspectos económicos que pueden decidir sobre los rumbos de unos países o de casi todos los países. Claro. Se habla de muchas figuras, ¿no? Ya entrando dentro del aspecto más esotérico, ¿no? Buscándole Teoría de la conspiración. teorías de las conspiraciones, ¿no? Los Illuminati, los de huesos, ¿no? Organismos que se entiende que parece que existen, ¿no? No como los masones, ¿no? Que tienen otro tipo de finalidad. Pero que bueno, en esta situación se crean grupos los cuales controlan al mundo, ¿no? Entonces, esa parte de la ciencia ficción, si lo podemos llamar así, no dudamos que no exista. Claro, esta lucha que usted está viendo mediática de Huawei que hubo con Trump, decirle que había problemas en el sentido de que ellos no los querían ahí porque las tecnologías que estaban implementando con el 5G era enfocado a extraer información. Claro. Pero esto existe, ya lo platicamos en programas anteriores. No, Facebook, WhatsApp, Twitter, Apple también, todos, el Google, que es el maestro de esto, extraen nuestra información y la tienen y saben, y antes de que usted antes de que usted estornude, ya Google le está ofreciendo el pañuelo. Claro. Y no le estoy mintiendo, de verdad que así funciona la tecnología en el algoritmo, que hace la búsqueda para saber cómo lograr entender nuestras prioridades, nuestras necesidades, nuestras vanidades. Claro. ¿No? Entonces dicen, se puso a buscar determinado vehículo y estás viendo, y inclusive el algoritmo está verificando y analizando los rangos de precios que tú estás viendo, y él dice, la siguiente propuesta es, aquí hay un vehículo más o menos de este tipo de cantidad.
puede analizar color, puede analizar marca, o sea, vaya, el control sobre nuestros datos personales es grandísimo. Ahora, este orden, también platicábamos en el deschongue previo al Como Dios manda, hermano. como Dios manda, a analizar los nuevos tipos de órdenes en base o con base al COVID. ¿Por qué? Porque recordemos que esta enfermedad o este virus no se va a ir. Llegó para quedarse. Va a mutar. Así como la influenza, que ha ido mutando, que nos van inyectando. ¿Por qué cree que nos vacuna? O sea, piense la lógica. Nos vacunan de niños sobre algunas enfermedades, algunos virus, y ya, quedó nuestra cartilla. Ahora la influenza se va renovando porque va mutando. Igualmente va a pasar con este virus. Va a ir mutando. Platicábamos hace rato, íbamos a traer un invitado, nada más que pues se perdió el invitado. Ya no llegó, estaba con nosotros platicando y nos contaba su experiencia porque él tuvo COVID y vaya, la pregunta tenía que salir al momento y yo le dije, y con lo que tú me estás contando, ¿tú no piensas que este virus fue creado? Y él, sin dudarlo, dijo que sí. ¿Por qué? Porque el virus está diseñado para coagular la sangre. Y ya a mí me hizo ruido porque, vaya, un virus que de repente sale, de repente de la nada, ¿sí? Porque si hubiéramos visto una mutación, sí sabíamos que existía. Hay vacunas en Rusia desde hace 15 años sobre COVID, otro tipo de COVID, pero este COVID, como viene en una incubación de 14 días y que después de esto te da síntomas, o sea, ¿qué mejor cuando el virus te da síntomas al principio y lo detectas y dices, hay esto, ¿no? Pero después de 14 días ya hiciste una regadera, ¿sí?, enorme de todas las personas que infectaste con este virus sin saberlo en 14 días. Pues yo creo que hay varias cosas importantes. Yo creo que la idea de la teoría de la conspiración, pues a mí en cierto sentido me gusta, pero en otros aspectos pues no me convence, ¿sí?, porque creo que la realidad es más compleja. Y yo creo que es indudable que hablamos de así como tenemos en cada municipio o en cada estado grupos de poder que controlan la administración pública, que controlan la iniciativa privada, gentes muy poderosas, ¿no? Claro. Pensemos, por ejemplo, lo que representa Slim en México, ¿no?, el grupo Carso, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Salinas Pliego, ¿no? Son grupos de poder. Bueno, así como lo podemos ver en un municipio muy pequeñito, una ciudad muy grande, en un estado o en un país, pues también lo podemos ver dentro de un orden, digamos, mundial. Sí. Pero la realidad es más compleja. No es que ellos se pongan de acuerdo para decir, ¿qué vamos a hacer para controlar el mundo, Pinky Cerebro? No, es algo más complejo. Hay una serie de relación, o mejor dicho, de correlación de fuerzas entre grupos que detentan poderes económicos y poderes políticos, ¿no? Pero hay elementos, digamos, estructurales, factores ajenos. Si uno revisa muchas, ¿cómo se llama?, instrumentos o elementos para, como le llaman ahora, sanitizar los ambientes, ¿no? Estos aerosoles. Palabra que no existe, ¿eh? Sí. Entonces vemos ahí que está la idea de COVID. O sea, el claro, COVID ya tiene muchos años que está en México y en el mundo, ¿no? Pero también lo que vemos es que ha tenido mutaciones. Pero también es importante dar cuenta que estamos en mínimos solares. Y cuando hay mínimos solares hay menor irradiación solar. Claro. Y cuando hay menor irradiación solar, entonces hay menor muerte de virus. Y como los virus los medios aporrean, los que sobreviven se vuelven más fuertes. Entonces hay una generación de mutaciones. Pero ¿qué vemos con ello? Que esa es una condición, digamos, ambiental en términos solares, ¿no? Bueno, pero también vemos que esto se viene desdibujando de tiempo atrás. Nosotros podemos empezar a ver la crisis o la caída del régimen neoliberal, no en este año, ni en el año pasado, ni hace 2 años de tiempo atrás, ¿no? O sea, esto que nació con Margaret Thatcher y con Reagan, a hoy está desaparecido. No lo digo yo,
lo dice un órgano que era el vocero, digamos, internacional de la propia visión neoliberal, que era The Economics, ¿no? Que depende literalmente de Soros, y es bueno, el COVID mató a la globalización neoliberal. Yo creo que en cierto sentido es verdad, porque esa tendencia hegemónica ya no existe. Aunque haya países, aunque haya personas que tengan esa tendencia. Claro. El punto central es que eso nació en Estados Unidos y nació en Reino Unido, con Margaret Thatcher, en el otro lado del charco, y en América, con Reagan. Pero ahora tenemos una cuestión totalmente diferente y vemos a un país como Estados Unidos con graves problemas de balcanización, con grandes problemas de separatismo, con una revolución de nueva generación que muchos no lo quieren reconocer o no lo quieren decir, pero tenemos grupos literalmente armados y un elemento emblemático fue la toma del Capitolio, que eso es lo menor, ¿no? Porque Texas se quiere independizar, California se quiere independizar y otros estados también se quieren ir. Sí. Pero que estamos viendo con esto que tenemos dos repúblicas, la República Democrática y la República Republicana. O sea, el trumpismo no es un sujeto loco, medio peinado que anda por ahí caminando. Es toda una base muy grande que divide al país en dos bloques. ¿Y eso qué nos lleva? ¿No? A un problema gravísimo al interior de la tercera potencia a nivel internacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos la caída de la hegemonía norteamericana, la caída de la hegemonía del dólar, la caída de la hegemonía del petrodólar. Entonces, ¿qué vemos con esto? La emergencia de nuevas potencias. ¿De quién estamos hablando? Pues de Rusia por un lado y de China por otro, y una Unión Europea que cada vez está más desquebrajada. Y la pregunta es, ¿y América Latina? Pues cada vez más separada de Estados Unidos, pero México no tan articulado con América Latina. Pero surge un bloque, y ese bloque se llama América del Norte. Y no me refiero a la cuestión geográfica, me refiero a la integración geográfica, económica, política de México, Canadá y Estados Unidos, en donde el traspatio primero fue México, que lo sigue siendo, nos guste o no es una realidad, o por veces pero es una realidad, pero desde como yo veo las cosas, todo empieza a indicar que el siguiente traspatio va a ser América Central, o Centroamérica. No me gusta la idea, pero creo que es una inercia histórica que hasta la fecha se sigue consumiendo. ¿Cómo la ves, hermano? Pues saludos, Sergio Montalvo. Gracias, María José Asunción, desde Brasil, que nos ve. Sandra Ruiz, que bueno, esperemos que bueno que les gustan estos temas. Y bueno, pues aquí estamos. Pues yo creo que el punto de análisis de ahorita con el COVID es ver un tipo de orden interno, ¿sí?, que va a generarse de forma mundial, ¿sí?, y que yo te ponía de ejemplo, digamos a 10 años, si llegase a subir 100 metros el nivel del 3 mar, metros, hermano, 3 metros de esto. entonces ¿no? La desaparición de todas las zonas costeras de los distintos países, ¿no? Y esto a lo mejor algún día nos llega o nos obliga a vivir la realidad, ¿no?, en ciencia ficción de Mundo Acuático con Kevin Costner, si alguien se recuerda esa película, creo que está en Netflix, pero vaya, la sobrevivencia por tener agua dulce, ese es un punto, lograr vivir, ¿no?, abajo del agua o en lo que se puedan hacer islas, ¿no? Esto nos va a enseñar que el COVID tiene que cambiar la forma de nuestro pensamiento. Si usted vendía y estaba acostumbrado a vender comida en un establecimiento donde pasaban quizás los alumnos para la universidad y esto, la falta de clases presenciales lo rompe, pues tendrá que cambiar su ideología. Quizás si persista su mismo negocio vendiendo comida, pero ahora ya lo venderá, digamos, con otros mecanismos económicos en cuestión de formas digitales, en donde tendrá que ahora mandarle la alimentación a cada quien a su casa, ¿no? Y entonces se crean otros nuevos tipos de mecanismos o de herramientas comerciales, como puede ser los que se encargan de las motos, las bicicletas, no voy a decir el nombre, pero pues se sabe cuáles son, en donde ya le promocionan a usted en la aplicación y dice, quiero una hamburguesa, quiero una pizza, quiero esto, quiero el otro, y le manejan cuánto es el porcentaje del dinero que usted va a pagar por esto. Y que le puede salir mucho más barato que haber ido usted al establecimiento.
¿no? Entonces va a romper un poco el aspecto de cómo pensamos, de cómo nos vemos, porque hay gente que le gusta ir a farolear al cafecito. Claro. Y que le va a invertir, no va a comer nada, nomás va a tomarse el cafecito. Pero el punto no es tomarse el café, sino el punto era que disfrutaba estar a la vista de la gente. Claro. ¿No? Y ahorita estas circunstancias nos están llevando a entender el tipo de comercio de forma diferente. Diría, me gusta mucho también la película de Keanu Reeves, que sale de El abogado del diablo. Ah, claro, claro. ¿Sí? Porque claro. cuando el diablo va bajando las escaleras y le dice, es que el pecado que más ama el diablo es la vanidad. Claro. ¿No? Entonces nosotros estamos llenos de vanidad, nos compramos ropa, nos compramos accesorios, compramos tecnología, compramos muchas cosas que no vamos a considerar superfluo. Usted hace con su dinero lo que usted quiera, pero realmente analícelo. Realmente somos una sociedad de vanidad. Entonces, ¿no? Por muy pequeña, muy grande que tengas, ¿no? Entonces, la línea es que nosotros tenemos que cambiar esa ideología. Este nuevo orden nos va a traer que el virus no se va a ir de la noche a la mañana. El virus va a ir mutando y nosotros requerimos que estas vacunas van a ser anuales. Estas vacunas que van a tener que ir actualizándose por las mutaciones y actualizándose por aquellos defectos que algunas personas sean intolerantes a la vacuna. Otro punto, doctor, y que va a ser a lo mejor un tema para otro programa, pero que sí sería bueno tocarlo desde aquí para que no se nos olvide y nos recuerde la audiencia, que las vacunas de Pfizer, ¿sí? ¿Verdad? Las vacunas de Pfizer, nada más les alcanzó para los médicos, ¿no? Y está en tercera fase. Y está en tercera fase, y entonces a los adultos mayores, que igual les van a vender hasta Seneca, ¿no? ¿Y a nosotros qué nos va a tocar? ¿Agua? ¿Como Duarte? ¿Qué nos va a tocar? Pues la tercera fase, ¿no? Sí, agua. De pura agua, ¿no? No, vaya, terrible, terrible. Pues mire, yo creo que hay varias cuestiones que hay que tomar en cuenta. Yo coincido aquí con mi hermano Juan Carlos, ¿no? En el sentido que el COVID nos marca otra realidad. Y yo lo quisiera, bueno, lo que él está comentando lo pongo en los siguientes términos. Se generan nuevos nichos de mercado, hermano. Nuevos trabajos. Correcto. Nuevas formas de hacer negocio, nuevas formas de generar riqueza. ¿Cuál es el problema? Que uno se tiene que aprender a bucear y estar en la cresta de la ola. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que adecuar a la realidad. Yo no puedo transformar a la realidad si primero no me adecuo a ella. Entonces, si yo tengo un negocio que antes yo tenía, no sé, 30 comensales o que podía tener 30 comensales, ahora resulta que tengo que tener 10. Es un número. A lo mejor, como dice aquí mi hermano, lo más viable es que yo tenga eso, porque va a haber la gente que seguirá yendo a comer, pero mucha gente va a preferir que se lo lleven a casa. Entonces surge otra perspectiva. Y el otro elemento que podemos ver, estemos de acuerdo o no, con la forma en cómo se ha manejado la cuestión de la educación, que yo no estoy de acuerdo, pero muestra un elemento real. Nos tuvimos que digitalizar de la noche a la mañana. Y eso es un gran avance. A lo mejor estamos en desacuerdo, que yo no estoy, con la forma en cómo se ha venido desarrollando. Pero si no es por la pandemia, muchas personas nunca hubieran tenido la oportunidad de ocupar el internet, una computadora. También es verdad. Hay lugares en donde ni siquiera hay luz. Eso también es verdad. ¿Y sabe qué? Y discúlpenme los que son modernistas, y discúlpenme más los que son López Obradoristas. Pejistas para los cuates. Pejistas para los cuates. Pero cuando el presidente dice que empatía, holístico y resiliencia son tecnicismos neoliberales, discúlpeme, yo diría que es pendejo. No lo puedo decir porque para que no desmoneticen. Pues no lo dijiste, hermano. No lo dije. Nada más lo pensaste. Nada más lo pensé. Sí, puede decir que es tonto. Pero realmente, o sea, son palabras, López Obrador, por Dios, cabecita de algodón, de verdad, o sea, empatía, tú no tienes empatía, o sea, uno que quería traer al Francisco, ¿no? Para que místico y bendiciones, ¿no? Resiliencia no sabía qué significa. ¿Por qué tocamos esto, no? Porque hay que regalarle un diccionario, yo creo. Dos diccionarios. Pero en PDF, ¿no? Uno que le explique el diccionario, cómo usar el diccionario, ¿no? Yo creo que entonces el diccionario y el manual. Claro. El manual de cómo se usa el diccionario, ¿no? Claro. Está en orden alfabético, López Obrador. Claro.
Vaya, luego se ve que no pasaste de la universidad. También Huitlagua, aunque iba a la universidad. Fue a la universidad. Fue, pero nunca estuvo dentro, hermano. Es que digo, hermano. conocí gente que fue a la universidad pero nunca estudió. Claro. Bueno, tema aparte. Pero sí, estar preparados para los cambios es sumamente importante. Sumamente importante. Si nos preparamos con anticipación, nosotros estamos dando un paso. Claro. ¿Sí? Yo voy a contar una parte de mi anécdota. Cuando se empieza a hablar de los juicios orales, estamos hablando del 2007, y viene en camino, y empezamos a que el INACIPE nos vino, la verdad nos vino a vender ideas mafufas, ¿sí? Yo al INACIPE y a la CT los denominé los falsos profetas. Claro. Porque nos vinieron a vender una idea de juicios orales totalmente inexistente. No tiene nada que ver con lo que estamos llevando acá. Claro. ¿Sale? Pero bueno, eso, un mundo aparte. Yo me puse a hacer investigaciones y dentro de lo que me previne es de dónde vamos a sacar esta reforma. Porque nosotros no somos lo suficientemente, o no hemos querido ser lo suficientemente inteligentes para poder hacer nuestras propias leyes. Claro. Tenemos que copiar. Y tuvimos un caso muy importante como fue Chihuahua, que hizo unos códigos de cuarta generación en cuestión de sistema de juicios orales, bueno, sistema acusatorio adversarial, que vaya, fueron reconocidos a nivel de Latinoamérica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando se decide hacer la implementación, Veracruz, en vez de adoptar Chihuahua, sintieron que era demasiado caro hacer esa implementación y se fueron por lo más barato y copiaron a Oaxaca. Ahora, podemos haber tenido un sistema diseñado específicamente para México. Claro. Y copiamos el de Chile. Claro. ¿No? Y lo peor de que no solamente lo copiamos mal a nivel constitucional y a nivel del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero además de eso, le inventamos, ¿no? Es como si usted dice, voy a comprarme un coche, pero mi coche le voy a poner una tercera llanta adelante. ¿No sirve para nada? Pues se va a ver bonito. Pero es mi idea, ¿no? Porque no vaya a ser que me pierda, ¿no? Entonces, eso es el auto de vinculación a proceso. Exacto. Es la gata revolcada de un auto de formal de prisión, pero que no existe en ninguna parte más que en México, claro. Porque en México no se quiso deshacer de esa parte. Claro. Qué contradictorio, ¿no? Pero bueno, ese es el punto. Si usted se va preparando en su orden, en el orden de usted, y dice, no tengo trabajo, pero necesito ver, hay que buscar los mecanismos para determinar qué es lo que viene, hacia dónde se va a dirigir, porque sí va a haber mercado, sí va a haber dinero, ¿sí? Va a haber trabajo. Y hay trabajo y hay todo. Claro. ¿No lo vemos? Sí, no lo vemos, porque nosotros estamos acostumbrados a una determinada sector, a un factor, a una forma ideológica. A una realidad que ya no existe, o que cada vez es menos inexistente. Exactamente. Yo creo que eso es la parte correcta, donde las personas que se adapten más fácilmente a los cambios son aquellas que van a sobresalir o sobrevivir. Así es. Bueno, yo creo que aquí mi hermano señala algo que es importante. Miren, para podernos adecuar a la realidad, lo primero que tenemos que saber es cuáles son los elementos estructurales de esta realidad. No estoy hablando en términos filosóficos, en términos eminentemente cotidianos. ¿Y qué es lo que vemos en la vida cotidiana? Problemas de contaminación, el problema climático que tú señalabas, ¿no? Por otro lado, las TICs, o mejor dicho, la revolución informática. Claro. Entonces, estos dos elementos, si ahora queremos pasar a un orden económico, ya la única moneda no es el dólar. Ahora empezamos a asistir a una canasta de monedas, la debacle del patrón dólar, ¿no? Y por otro lado, el nacimiento, ya en términos de funcionalidad, de las monedas virtuales. No estoy hablando de las criptomonedas gringas, claro. Estoy hablando del e-yuan, o sea, de la moneda digital china. Alguien puede decir, los chinos me caen mal y no me gustan porque se están comiendo al mundo. Pues será el sereno, pero es el país que está desarrollando esa moneda. Y no tiene, tiene ya algunos años, pero fundamentalmente se empezó a estructurar de manera muy vertiginosa el año pasado. Y eso que nos lleva a otra forma de entender a la economía. Claro. Ojo, también empezamos a asistir a una forma de reestructurar
a las cadenas de producción. Por ejemplo, con el régimen neoliberal, teníamos que un país, digamos Estados Unidos, se iba su empresa a otro país, digamos China, y allá le generaba un mecanismo de mayor ganancia y ya regresaban ahora una mercancía más barata a Estados Unidos. ¿De qué se dieron cuenta? Que con ese tipo de forma de enriquecer a las élites económicas, desbarataron la economía nacional y fortalecieron a China. Claro. ¿No? Pero ahora que empezamos a ver el vínculo y en cierta medida, la repatriación, si es que se puede hablar de esa manera que yo creo que es incorrecta, ¿no? O neorepatriación de empresas norteamericanas hacia Estados Unidos o al menos hacia América del Norte. ¿Por qué hacia América del Norte? Porque estamos hablando de México, Estados Unidos y Canadá y se genera algo que se llama TEMEC, que va más allá de lo que Trump pudo haber dicho. Ese es un acuerdo entre la visión republicana y la visión demócrata, entre la visión neonacional, trumpista, y la visión neoliberal, demócrata. Entonces, ¿qué vemos con esto? Otra forma de entender a la economía, una forma de reconstruir las formas de integración económica. Y cheque usted algo. Resulta que muchos de los trenes que se van o que se piensan que se están echando a andar en México, entre fases de construcción, son chinos. ¿No le parece extraño? ¿Chinos? ¿No? ¿Y por qué hablo de esto? Porque estamos hablando de un mecanismo que va más allá del patrón norteamericano. Y si usted estudia de manera muy puntual, la infraestructura social que tiene Estados Unidos, en gran medida, data del periodo de los 80s, cuando mucho, 90s. Sí. Entonces, es un problema grave, porque no es lo mismo la visión, digamos, neoliberal norteamericana que la visión liberal o neoliberal o socialista alemana. Claro. ¿Sale? Porque tenemos... O rusa, claro, etcétera. ¿No? Sí, que usted esté de acuerdo no es otro punto. Claro. El punto central es de que son realidades distintas. No es lo mismo ser pobre en España, en Alemania, en Estados Unidos o México. Y estoy hablando de salarios mínimos en esos distintos países. Híjole, ¿no? Ese tema abarcaría varios programas. Déjame mandar saludos. Muy bien. Gracias, Judith, por estarnos viendo. Muchas gracias, Luisa Ruiz. Qué bueno que les guste la charla. Algo que tomaste en cuenta es que no es lo mismo ser pobre en Veracruz, claro, que ser pobre en Coahuila. Claro. Y no es lo mismo ser pobre en ninguno de esos lugares en ser pobre en la península. Oye, hermano, y ahora la vamos a poner al revés. Tampoco es lo mismo ser rico en Veracruz, Jalapa, que en Suiza. Porque si usted piensa que Slim anda muy contento en la calle, no es lo mismo andar contento en la calle Slim en México, en Veracruz o en Jalapa, que en Nueva York o en Suiza. Y no es lo mismo ser pobre en Jalapa a ser pobre en Banderilla. Claro. Ojo, Claro. Está conurbado Banderilla con Jalapa. O en la propia ciudad, ¿no? O en la propia ciudad. No es lo mismo ser pobre en las ánimas. Claro. Que ser pobre en el dique. Ahora. Pues yo también ahí viví, hermano. Oye, pero... pero tú vives ahí, hermanito. Oye, hay que ser más cordial con el amigo. Perdón, hermano, perdón. Pero sí es cierto, yo soy pobre y vivo en el dique. Ya somos dos entonces. Ya somos dos pobres. Pero bueno, es cierto. Esta circunstancia no tiene otra connotación más que la percepción. ¿Sí? Usted percibe lo que quiere. Usted no está bien en ese lugar, váyase al otro. Sencillo. Si no está bien en su matrimonio, deje su matrimonio. Claro. Diría un mal consejo. Claro. Si tu manera de beber genera problemas a tu trabajo, pues deja tu trabajo. ¿No? Se acabó, ¿no? Es un mal ejemplo. Pero, bueno. Sea feliz, ¿no? Sí, Luisa nos manda saludos, dice, claro, vivo en Coahuila. No, pero Coahuila es bonito. Yo di muchas conferencias por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación allá en Torreón. La verdad es de que quiero mucho a la gente de allá. Siempre fue muy bien recibido. Con un dato así anecdótico, un día me llama el director de la Casa Jurídica, un abrazo, mi querido Iván,
me dice, ¿sabes qué? Es que ahorita estamos dando unas clases de amparo, creo que estaban dando, y tenían 2 personas. Ya. Cuando se publicita mi conferencia, en el segundo día teníamos 500 personas. 300 presenciales, 200 en línea. Y la verdad fue vaya, muy, muy bonito. Un saludo hasta Gratificante, ¿no? gratificante allá en Torreón. Y bueno, la verdad es de que sí son muchos cambios significativos, pero usted debe estar preparado para esos cambios. Si usted no se prepara para lo que viene, tiende a desaparecer. Fíjate, hermano, yo creo que señalas algo importante. A mí me parece muy importante esto que Juan Carlos señala, la percepción. Pero yo agrego, hermano, la realidad se impone a punta de golpe. Claro. O sea, mi percepción es de que no está lloviendo. Mi percepción es de que no hace frío. Yo salgo así y a lo mejor aguanto. Pero si estoy bajo cero, quién sabe cómo me vaya. Y si traigo un bebé, eso es un homicidio. Yo creo que entonces nuestro hierro a nivel república o como mexicanos es que hemos tenido todo. Si usted le da todo a sus hijos, va mal, va por mal camino. No le dé todo a sus hijos. Enséñelos. ¿Sabe qué? Tampoco es un sistema como de premiación, como si fueran mascotas. Tampoco. Claro. Pero si ellos no saben valorar lo que cuesta tener las cosas, claro, nunca lo van a valorar. Claro. Ni a usted, ni a lo que tengan. Entonces, claro, tú platicabas claro, una situación bien interesante claro, hace rato, hermano, que las vamos a conectar ahorita. Claro. Si nosotros no le enseñamos el factor jerárquico de poder, claro, ¿sí? De poder, claro, en el núcleo familiar, no se va a poder trasladar claro, al punto jerárquico en la escuela. Así es. Y mucho menos a las instituciones. Claro. Y ahí tiene a la gente que le vale gorros, estaciona donde dicen no estacionarse, claro, ¿no? Y que se enojan. Al tipo que viene y porque tiene prisa, porque tiene su prisa, se estaciona en el lugar de minusválidos porque no va a llegar nadie, o sea, porque él no le importa, claro, ¿no? Pues esa situación de que no te dan los alimentos o algún tipo de que pues tú escoges a las personas que tienes a tu alrededor, claro, y a veces escoges y dices, es que escojo muy mal. Sí, pues es que escoges una persona tóxica. Exacto. Y a lo mejor no te das cuenta que también es tóxico. Así es. Pero bueno. Los iguales se traen. Sí, pero si es tóxico para ti mismo, pues adelante. Nadie te va a estar cuestionando. Pero pues no te cuestiones tú. Si tú no quieres tener a alguien en tu vida que sea entromesivo, que te esté opinando y que te diga qué es lo que debes de hacer o por qué no lo haces determinada cosa, pues no tengas amistades. Sencillo, ¿no? Doctor. O sea, soy un Grinch feliz. Soy un Grinch feliz, mírame. Soy feliz. Eres tremendo, hermanito, eres tremendo, Está bien, está bien, está bien. Pues miren, yo creo que empezamos a ver varias cuestiones. En efecto, las reglas del juego cambiaron. Dice Juan Carlos, las percepciones son muy importantes. Entonces, sí, eso no lo podemos omitir, pero como tú me has dicho, hermano, y tienes razón, hay percepciones distorsionadas, ¿no? Entonces, yo digo que no está lloviendo, yo digo que no hace frío, y a lo mejor yo aguanto, pero si yo traigo un bebé, pues le va a dar hipotermia. Entonces, el problema es que si yo no reconozco la realidad en el justo momento, la realidad se me va a imponer a punta de golpe por dolor o por muerte, hermano, no hay de otra. ¿Sí? Entonces, ese es un problema grave que tiene que ver con esto que señalabas del calentamiento global, con el crecimiento de las aguas marinas, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de que hay la tendencia a que desaparezcan costas. También hay algo que se llama tecnología. Tienes el caso de Holanda, que se generan diques, ¿no? Uh-huh. O esto que tú comentabas, que al parecer fuera una ficción, pero la ficción termina con el tiempo siendo los utensilios del diario acontecer. ¿De qué estamos hablando? De un teléfono, claro, ¿no? Tú traes tu teléfono en tu reloj, ¿no? Sí. Y entonces, santo llamando a Blue Demon, eso lo veíamos. Y resulta que aquello que era tan ficcioso llegó a la realidad. Y llegó a la realidad. Y no porque Juan Carlos tenga una cuestión de última generación y sea el único, porque como él, muchas personas. La tecnología va llegando a ser cada día más
asequible para Así todas las es. personas. Así Claro, es. hablamos que en México hay un 60% de pobreza extrema, Claro. no de pobreza. Eso que quede claro, porque ese es el punto del Claro. dilema en cuestión de esta cosmovisión. Hay 60% de pobreza extrema. Mira, hermano, aquí hay un punto que es importante. La pobreza, hay muchas formas de clasificar. Estoy de acuerdo, ¿eh? Sí. ¿No? La No es idea- rollo de nosotros. Sí, sí. Eso lo dice la CEPAL, Sí. ¿no? Hay una pobreza alimentaria. Una. Hay una pobreza patrimonial. Sí. Hay una pobreza de falta de carencia de servicios. Claro, claro, claro. La más caótica. Cuitláhuac, ¿no? Sí, O aparte, ¿no? aparte. Aparte. La pobreza ideológica. Claro. Porque usted y nosotros no somos pobres. O sea, de verdad, no crea que ocupamos el término peyorativamente para referirnos no solamente al aspecto donde la parte económica no es Claro. sustancial. No, nos referimos a un tipo de pobreza porque hay gente que es pobre mentalmente aunque tenga dinero. Claro, ¿Sí? claro. Hay gente que es pobre a pesar que tenga todas las mejores Yo condiciones. diría, hermano, miserable. Miserable. Yo tengo es un decir, ¿no? Yo tengo un Ferrari. Bueno, lo tengo, pero de juguete. ¿Sabes, hermano? No tengo tantos carros, ¿no? Como cierta persona que conozco, ¿no? ¿Quién será? ¿Quién será, no? Que no puede manejar 4 al mismo tiempo, pero si no lo haría. ¿Sabes, hermanito? Entonces, imagínese, yo tengo un Ferrari. O un bocho es la misma cosa. Pero soy tan miserable, tú lo decías, hermano, solamente que lo pongo en esos términos, y me estaciono porque tengo prisa en el ámbito para una mujer embarazada o para una persona que tiene alguna deficiencia motriz. Claro. Entonces, eso es algo mezquino y miserable. Y eso nos habla de una pobreza de espíritu, una falta de educación. En mi rancho le llaman de otra forma. No tiene progenitora, ¿no? Sí. Déjame mandarle saludos a Sujei Maui. Mi hermana. Ah, mira, qué bueno que Hermana. nos ve. Y Beth Gallegos, hola, saludos. Toño Ugalde, qué bueno que estás con nosotros. Bien, pues mandamos saludos también a todo el estado de Veracruz, a toda la República Mexicana, a todos los países donde nos ven, porque no, que no nos crean si nos ven en nuestros países, es, ¿no? Y también nos ven en nuestras casas. Así es, ¿no? Bueno, eso creo yo. Y si Bueno, no, al menos mi hermana ya me saludó. al menos sí. Bueno, los dos, ¿no? Saludos a mi tía Soco, Ahí mi está. tío Raúl, mi tío Raúl en Córdoba, mi tía Joaquina, hasta Acapulco a mi tío Saúl, Claro. que esperemos que sigas mejor. Claro, Y claro. bueno, vaya. Sergio Ramos, saludos amigo, qué bueno que nos estás viendo también, ahorita ya te acabo de ver tu mensaje. Oye, hermana, pero aguántame el otro dato, ¿eh? Sí, venga. Más del 50% de las personas económicamente activas se encuentran en pobreza laboral, es decir, no tienen trabajo. Sí. Ese es un problema grave. Y es Grave. donde tendrá que activarse la industria. Claro. Pero si el gobierno también ataca, porque yo lo veo más como un ataque en cuestión de impuestos, tenemos que hacer un regulativo de impuestos. Yo por eso, desde cuando escribía para La Jornada, hice una nota que se llama El Titiritero, recordarás, Sí, hermano. ¿no? Sí. Y yo le dije a López Obrador, si tú no me expones a los titiriteros y no tiras tú La tramoya. Sí, ¿no? Lo que está detrás. Todo el escenario, entonces tú también eres un titiritero. Y es lo que está pasando. O sea, discúlpame López Obrador, pero y la gente que lo sigue, que piensa que es El Salvador y todo eso, pues miren, si le dicen, es que yo estoy recibiendo algo de López Obrador que nadie me había dado, ¿sabes qué? Esos programas estaban, ya existían. Lo que pasa es que no tenías acceso. ¿Por qué? Porque no lo sabías o porque otras circunstancias. ¿Sí se lo robó? Sí, pero no es El Salvador. Realmente López Obrador es otro político más. Y eso lo vamos a ver a la larga. Que ya La corta, ¿no? Bueno, ya lo estamos viendo la corta, pero para la gente que todavía sueña, piensa que sí está haciendo algo. Y no tenemos nada en contra de López Obrador, de verdad, ¿eh? No nos paga nadie, pero hacemos análisis desde el Observatorio Nacional Mexicano. Estamos viendo todas las estadísticas, viendo el trabajo desarrollado, lo que ha impactado las decisiones contradictorias y las mentiras que nos han vendido para el efecto de decir, inclusive cuando bajó la gasolina por fenómenos económicos internacionales y que él se atrevió a decir, ¿no? O sea, ¿de verdad crees que somos estúpidos? ¿Cómo es que ahorita se recupera? Se recupera porque él no metió las manos para nada, pero que se ponga el sombrero,
que nos los diga a nivel nacional, pues yo creo que... Mira, hermano, yo pondría ahorita un elemento así de hace algunas cuantas semanas. Sí, Caso Cienfuegos, sí, de algunos meses. Caso Lozoya. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. claro. Así Lozoya. Cienfuegos, el Copetes y compañía. Sí. Bien, gracias. Videgaray, bien, gracias. Entonces yo creo que el árbol se mide por los frutos. Y si el árbol no da frutos, pues no tiene frutos. Si no tiene frutos, pues no hay nada que contar, ¿no? Sí. Amparo, gracias. Graciela, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues es un tema que da para mucho. Claro. Porque si queremos tocar ficciones, lo voy a tocar y le voy a dar el rubro, el membrete de ficción. Porque para mí lo es. ¿Vale? El Bitcoin. Okay. ¿Sí? O sea, el Bitcoin que tú hablabas acerca del petrodólar, el dólar, ¿no? La lucha. Fíjese que a alguien se le ocurre y dice, ay, yo no quiero ocupar monedas. ¿Saben qué? Vamos a hacer de lo que es la gran masa del internet y que se requieren hacer cálculos, grandes cálculos. Esto voy a poner a que cada vez que una computadora, una máquina, haga un cálculo grande, se gane un tipo de moneda. Y lo denominan Bitcoin, porque el bit es la parte más pequeña de lo que sería la informática, y coin, pues moneda, ¿no? Entonces, en esta parte, a alguien se le ocurre, lo empieza a desarrollar, y usted puede hacer un trabajo de minería, que así se le denomina. Claro. Entonces, se ocupan GPUs. Le voy a explicar todo esto para que no se quede con la duda de nada. Una computadora, cuando va a hacer trabajos de grandes, ocupa un cerebro que se llama CPU. Y va a ocupar también una GPU cuando ocupa gráficos. Entonces, son dos tipos de procesadores que están trabajando al unísono para lograr que, digamos, la imagen no se frene, que sea fluida. Hay mediciones, ¿no? En los hertz, y se mide para que le dé rapidez, ¿vale? Usted puede tener una tarjeta madre que tenga una CPU, o sea, un cerebro, y puede conectarle 2, 3, 4 GPUs. Las GPUs van a ser las que hagan el trabajo de minería. ¿Sí? Entonces, hay empresas, hermano, en China y en países asiáticos y también en Europa, que estamos hablando de granjas grandísimas haciendo esto. Claro. Entonces, alguien aquí en México te dice, oye, si quieres puedes entrar a la minería, no tengo una idea, ¿no? O sea, sí, no, me interesa, pues quiero invertir mi dinero. Bueno, pues mira, una computadora así te va a salir como en 60,000 pesos, ¿no? Y tú dices, o sea, como buen mexicano, pues voy a ganar dinero sin trabajar, ¿no? Invirtiéndole 60,000 pesos. Dices, ok, compras tu computadora y entonces la pones a minar. Lo que realmente tú minas con esto es una situación tan mínima compitiendo con gente que tiene 300, 400 grupos empresariales que tienen 500, 1000 computadoras minando. ¿Sí? Al unísono. Ahora, todo esto, tú te conectas a unas páginas de internet que son las que te van a llevar las mediciones de cuánto estás minando y te vas a dar cuenta que de lo que gastas de luz, ¿sí? De gastas de luz, con lo que hiciste en tu intervención, realmente, pues no vas a ganar nada. ¿Sí? O sea, realmente no. Ahora, ya tenemos esto. Pensemos que tú dices, no, pues que yo tengo para invertir, le voy a meter 1,000,000 de pesos y haces tu negocio de la vida. Y ¿sabes qué? Y me van a perdonar la expresión. Ya saben que pues yo soy de Veracruz, no es cierto, no, yo no soy de Veracruz. Pero algún día Raúl Paz, si se queda, que en paz descanse, me dijo, usted diga que ya se hizo una transfusión de sangre y que ya es veracruzano. Okay. ¿Vale? Pero bueno. Pero quieres al Estado, hermano. ¿Eh? Pero quieres al Estado. Pero quiero el Estado, sí. Sí, por eso estoy en contra del gobernador. Porque quiero mi Estado. Pero yo también. Muy bien. Qué bueno, doctor. Eso me gusta. Y bueno,
Ya que tienes tus bitcoins, ahora la cuestión es encontrar al tonto, iba a decir la palabra, pero no la dije, al tonto, ¿El agua? no, Otro. Ok. que te cambie tus bitcoins por dinero real. Claro. Ese es el punto, doctor. Venderle a la gente la estúpida idea de que hizo algo con sus computadoras que le generó un dinero inexistente y que va a haber un tonto que realmente sí le va a hacer función. Esto es tan irreal como la gente tonta que no es la que vende, sino la que compra los billetes de 100 pesos que tienen doble A, pero ya tienen otros números y dice, yo tengo una serie y tengo 10 billetes y quiero 5 millones de pesos porque son doble A, no es la primera serie, no, es el AA000001, 2 o 3, vaya, los primeros, posiblemente esos, y vaya, yo ni los compraría, sería una estupidez que un billete de 100 pesos que apenas está circulando, lo compro yo en 1000 pesos, vaya, y todavía aparecen ahí, y después le apuesto que hay alguien que lo compra. Ya cada quien hace con su dinero lo que quiere, pero el punto es el engaño. Pues mira, hermano, yo creo que hay cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Hay un patrón dólar, hay un patrón deuda, Sí. pero tenemos a las dos superpotencias, ¿no? Sí. La tercera es Estados Unidos, la verdad. Les arda o no a los gringos, pues es la verdad, o a los progringos, ¿no? Que hay muchos en México, pero tanto Rusia como China están comprando oro. Porque es lo que comentábamos, una cosa es la percepción, Claro. y otra cosa es que yo te vendo una percepción, digamos, correcta, cuando yo sé que es distorsionada, es el fraude de lo que estás hablando, ¿no? O un tipo de, y otra cosa es el peso real que tiene el metal precioso. Claro. O sea, el metal en este caso, o los bienes raíces, ¿no? O sea, el otro elemento que comentábamos tras bambalinas, el tema del agua, Claro. el tema del oxígeno. Hace algunos años, en el periodo de Fidel Herrera Beltrán, aquí en Veracruz, Fidel, o infiel. Infiel para Veracruz. Infiel Herrera Beltrán. Así es, para Veracruz. Me suena. Sí. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Cómo que qué fue? Pues ladrón, hermano. Sí. Pensé que había sido gobernador. No, aparte, ¿no? Pero Bueno, mucha gente se benefició. no, claro. ¿No? No, hay que reconocer varias cosas que robó mucho, ¿verdad? Sí. Pero, y también sobra. Y mucha gente lo recuerda bien. Pero en cambio, a no ha hecho nada y cada vez es más bruto. Cuitlavo García Jiménez. Pero también Fidel le debemos, porque es una parte donde claro, no nos olvidemos, y esto tiene historia, claro, y quien olvida su historia claro, está obligado a repetirla, así de que es. Fidel nos dejó a Duarte. Así es. ¿Sí? Entonces Fidel tiene una corresponsabilidad Claro. en cuestión de los delitos Claro, de Duarte. claro. Y posiblemente ganancia. Yo agregaría, y después viene el periodo de Miguel Ángel, Sí. y después viene el de Cuitlavo, que no ha hecho absolutamente nada. Claro. Y su hijo oscuro y gris, no. O sea, si piensas que lo vas a colocar Fidel, no creo que votemos por él. Déjame Perfecto. mandarle saludos, Cintia, gracias por vernos. Hermes Trismegisto, hace y ahorita hablaríamos de más de 6,000 años en Egipto. Hermes Tot fue uno de los grandes filósofos, arquitectos, tenía todos los dones que puede generarse. Para que los griegos lo llamaran el 3 veces grande era porque de verdad era grande, porque los griegos odiaban a los egipcios. Y para decirle que él era el 3 veces grande es porque realmente le reconocieron esa parte, ¿no? Claro. Él dijo que quien dominara el agua, dominaría el mundo. Eso lo vamos a dejar de tarea. Ahora sí que se quede en el tintero. Le voy a dejar de tarea otro dato. Busqué la diferencia, porque es un tema que tocamos en el Shonge. Así es. Diferencia entre depresión y... Crisis. No, la otra. Recesión. La diferencia entre recesión y depresión. Nosotros no vamos a vivir una recesión, vamos a vivir una depresión económica. Búsquenlo en el aspecto económico. Ya la tenemos, ¿no? Sí, bueno, ya la tenemos desde cuándo, pero
esto se va a acentuar. Esto Sí. no es para espantarlo y no es para decirle que, o sea, es para que se prevenga y analice que el sistema económico en México va a cambiar, Sí. ¿sí? Y va a cambiar porque antes, o sea, no solamente en todos los países se trabaja con efectivo, se trabaja con crédito. Claro. Y cuando deja de haber crédito, vienen los cambios significativos. Así es. Ponga atención Así es. en esa parte porque sí va a afectarnos, ¿no? Pues ya estamos en recta final, mi querido doctor. Ya, así es, ¿Cómo así es, concluiríamos hermano. esta parte de nuestra participación? Con ella de chonga, hermano. Con el deschongue. Con otro de chongue tras bambalinas para continuarle por acá. Pues miren ustedes, hay varias cuestiones que hay que tomar en cuenta. El COVID hace evidente varias cuestiones. Uno, el desarrollo de la revolución informática, la crisis y la caída de la globalización neoliberal, el desarrollo de los elementos neonacionales, la caída de la hegemonía norteamericana en términos económicos, militares, sociales, ¿no? De hecho, cada vez tienen más aceptación, más fama y tienen más, pues sí son más seguidas en términos de las bellezas asiáticas, no es en balde. El prototipo de la rubia se vino abajo, ¿no? Entonces, hay cambios estructurales, pero todo eso lo podemos empezar a medir en nuestra propia casa. ¿Cómo lo podemos ver? Resulta que ahora tenemos un teletrabajo, tenemos una teleeducación, pero la realidad se impone porque tenemos un 60% de pobreza en México, de acuerdo a la CEPAL, y más de un 50% de pobreza laboral. Estamos pasando por la peor crisis, que es superior a la de 1930, que va a ser el origen de la segunda guerra mundial. Así es. Es un problema bastante grave. ¿Tú cómo la ves, hermanito? Pues yo creo que tenemos que hacer un diseño estructural, económico, que va a empezar desde casa, efectivamente, Sí. y que esto conlleve también a que también las políticas públicas cambien. Claro. ¿Sí? Claro. Nosotros debemos de ser más participativos a nivel política. La participación ciudadana es sumamente importante para que usted esté presente. No crea, porque eso es lo que nos han hecho pensar, que el político está allá y nosotros estamos acá. No. Ya tenemos que empezar a jalar las riendas de los políticos, Claro. y empezarles a exigir Claro. que cumplan. Claro. Ya ve cómo traemos a Hipólito. Y no creo que le tenemos... No es personal. No es personal, No es personal. de verdad, no es personal. Ni con Cuitlagua. Pero ustedes sabe, mire, se me han ponchado 4 veces las llantas. Ahorita traigo otro tornillo. Otro, hermano. Otro tornillo, o sea, por Dios, o sea, y la gente que Ya por tiene una trabajando... ferretería, hermano. Sí. La gente que está trabajando, vaya, mal. Sí. Haces unos hoyos para hacer los topes, y yo no sé para qué, de antes haces hoyos, tapa los hoyos, no hagas topes, ¿no? O sea, Así por es. Dios, o sea, de Así verdad es. que andamos mal. Pero bueno, ¿qué buscamos? Ya, Cuitlagua, deja de estarte promocionando haciendo carreteras. ¿Tú crees que gobernas carreteras? Y también ese pronunciamiento que hizo, ¿no? De Tribunal Superior de Justicia corrupto, y expone a un juez de Palmasola. Claro. No, realmente eso no te corresponde. ¿Sabes qué? Dedícate a tu poder. ¿Quieres que nos metamos en tu poder? Entonces vamos a empezar a criticarte y vamos a empezar a ver qué pasa como poder judicial, y vas a ver hoy vista a servidores públicos con la Secretaría de Seguridad Pública. Eso ya va, porque ya dicté la resolución en una audiencia, ¿sí? Porque los policías detienen a una persona en Tlapacoyan y dicen que fue a la 1:49 del día 23 de este mes, y resulta que no, que fue el día anterior. Órale. ¿Sí? ¿Y cómo me lo demuestran? Con un video de las cámaras del ayuntamiento. No me espero ni el agua, ¿no? Vaya, entonces, ¿sabes qué? Hubo tortura. Qué ¿sí? horror. Hubo, le sembraron un arma a la persona. O sea, claro. Y lo peor es de que hubo una psicóloga que dijo que tenían daños psicológicos de unos soltajes a la autoridad, porque le dijo que, por palabras, o sea, ni siquiera, Okay. ¿sí? O sea, y vaya, es terrible. Hay que tener mucho cuidado, de verdad hay que tener cuidado. No es bueno estarse tirando piedras, pero bueno, yo creo que Cuitlagua, que en tu afán de hacer política, creo que estás equivocado. Mejor que se regrese a su casa, ¿no? A vivir con su papá. Pues yo creo que tendrá que López Obrador ver una sustitución anticipada, porque si piensan así dejar el Estado,
con Hipólito no creo que gane Morena. Pues no. ¿No? Ni ahorita que ahorita quiera componer todas las calles, de No, momento está todo. está hecho todo un destrozo y Claro. aparte cerrado vaya, es terrible, es terrible. Fíjate, hermano, hay algo que es importante, ¿no? Indudablemente estamos en el cierre. Hay un elemento que no lo señalamos de manera puntual, pero está vertebrado. Sí. Nos falta una política pública en materia de procuración de la inteligencia emocional, hermano. Claro. Porque estamos en la pandemia es un generador de crisis familiar y es un generador de violencia familiar. Y no estoy hablando de esas cosas raras de ponerme feminoide, ¿no? De decir, el patriarcado. No, estoy hablando en serio. ¿Sí? O sea, porque si es una relación entre una madre y un hijo, o entre una madre y una hija, y porque no hay papá por la razón que sea, hay relaciones de violencia por la propia condición económica y de la pandemia. Claro. Yo no niego las violencias de género, ¿no? Pero es algo más complejo que una simple alaraca de decir patriarcado o no. Es algo más complejo. Lo voy a conectar, doctor. Llevar a nuestros hijos, a nuestros familiares y a nosotros mismos a una inteligencia emocional para superar las adversidades. Por supuesto. Y eso tiene que ser una razón de Estado porque le da certidumbre a la persona, o al menos el Estado genera condiciones para que la persona pueda crecer. Pero ojo, van a salir algunos. ¿Es una cuestión de política educativa? No, señor. Es un problema de política educativa, de política de seguridad pública, de seguridad social, etc. Claro. Es un problema transversal que también tiene que ver con un nuevo orden mundial. Aprender a convivir en nuevos marcos de socialización. Claro. Hermanito, por mi parte es cuanto. ¿Cómo estamos? Bien, Quina Orquídea, saludos hasta Córdoba. Gracias, saludos ahí a mi tío Raúl. Perfecto, bueno, pues muy bien. Esto fue La Ruleta Rusa, transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, México, desde Radión Multimedios. Pues muy bien, muy buenas noches. Gracias por seguirnos. Buenas noches, hasta luego. Muy bien.